Bienvenidos a nuestra profunda inmersión. En El Príncipe de Maquiavelo, una obra que, aunque es escrita hace siglos, sigue siendo sorprendentemente relevante hoy en día, ¿verdad? Totalmente. En pleno siglo XXI, vamos a adentrarnos en algunos de sus pasajes clave Ajá. para comprender cómo, según Maquiavelo, se adquiere, se mantiene y a veces se pierde el poder. Lo que a mí me fascina de Maquiavelo es su pragmatismo, ¿no? Analiza el poder sin rodeos, sin idealismo. Su objetivo es comprender cómo funciona realmente la política, no cómo debería funcionar. Interesante. Es un baño de realidad para cualquiera que aspira al liderazgo. Totalmente. Para empezar, Maquiavelo distingue entre dos tipos de principados, los hereditarios y los nuevos. Ah, Afirma que los hereditarios son más fáciles de conservar, ya que el gobernante solo necesita mantener el orden establecido, mm, pero es realmente tan simple. bueno, no exactamente. Maquiavelo utiliza el ejemplo del duque de Ferrara, quien perdió su estado en 2 ocasiones. Esto demuestra que la antigüedad de un linaje no garantiza la estabilidad. Lo que sí facilita las cosas, según él, es ser un príncipe natural, alguien que por nacimiento genera menos desconfianza y más afecto. Es interesante cómo Maquiavelo ya desde el principio nos advierte que gobernar, incluso en circunstancias aparentemente ventajosas, no es tarea fácil. Y hablando de principados nuevos, ¿qué recomendaciones nos da Maquiavelo para gobernarlos? Una de las más llamativas es la de residir en el territorio conquistado. Residir. Para Maquiavelo, la presencia del príncipe es fundamental para una respuesta rápida y eficaz ante cualquier problema. Entiendo. Es como dice el refrán. Ojos que no ven, corazón que no siente, pero solo con estar presente basta. Para Maquiavelo, no. También destaca la importancia de proteger a los débiles, debilitar a los poderosos y evitar que potencias extranjeras se entrometan en el nuevo territorio. Un buen ejemplo de esto es la estrategia romana en Grecia. Los romanos, siguiendo estos principios, lograron mantener el control de la región durante siglos. La historia siempre nos ofrece ejemplos fascinantes. Entonces, según Maquiavelo, un príncipe debe ser un estratega que anticipa las jugadas del adversario, como un maestro de ajedrez. ¿Y qué pasa con las alianzas? ¿Son siempre beneficiosas? No necesariamente. Maquiavelo nos advierte sobre los peligros de ayudar a otros a volverse poderosos. Fíjate, en el caso de Luis Tepes de Francia, Hmm. quien cometió este error en Italia, confió en alianzas que terminaron volviéndose en su contra. Es una lección que muchos líderes a lo largo de la historia han aprendido por las malas. Sí, La generosidad en política puede ser un arma de doble filo, ¿verdad? sin duda. Yeah. Lo que Maquiavelo nos quiere mostrar con este ejemplo es que la generosidad en política a menudo se paga con ingratitud y puede llevar a la propia ruina. Hasta ahora hemos explorado las bases del poder según Maquiavelo, Ah, los tipos de principados y las estrategias para mantenerlos. Pero, ¿cómo se consigue el poder en primer lugar? Maquiavelo no se anda con rodeos al describir las tácticas, a veces despiadadas, que se utilizaban en su época. efectivamente. Tomemos el caso de Oliverotto da Fermo, quien usó el engaño y la violencia para tomar el poder. Oliverotto organizó un banquete para sus rivales y en medio de la celebración ordenó asesinarlos a sangre fría. Es una historia escalofriante, y Maquiavelo aprueba este tipo de acciones. No se trata de aprobar o desaprobar, sino de comprender la realidad del poder. Maquiavelo reconoce que la crueldad puede ser efectiva para alcanzar el poder, pero también advierte sobre sus riesgos. Claro, porque la crueldad, aunque efectiva a corto plazo, puede generar resentimiento y provocar futuras rebeliones. Entonces, ¿qué alternativas propone Maquiavelo para obtener el poder sin recurrir a la violencia extrema? Maquiavelo nos habla del principado civil, donde el poder se adquiere por el favor del pueblo o de los nobles. Suena mucho más No. civilizado. Pero ¿cuál de los dos apoyos es más sólido? ¿El del pueblo o el de los nobles? Según Maquiavelo, gobernar con el apoyo del pueblo es más fácil que con el apoyo de los nobles. Los nobles tienden a verse como iguales al príncipe, lo que genera rivalidades y dificulta el control. Mm. En cambio, el pueblo busca principalmente no ser oprimido, y si el príncipe les garantiza eso, les serán leales. Es una perspectiva interesante. Maquiavelo parece tener una visión pragmática del pueblo. No lo idealiza, sino que lo entiende como un actor político con intereses propios. Precisamente. Y para ilustrar este punto, Maquiavelo nos presenta el caso de Nabis, príncipe de Esparta, quien logró defender su estado contra un poderoso enemigo gracias al apoyo incondicional del pueblo. Un ejemplo histórico fascinante. Pero algunos podrían argumentar que confiar en el pueblo es como construir sobre arena, ¿no? Claro. ¿Qué les responde Maquiavelo a quienes piensan así? Maquiavelo argumenta que no es lo mismo un simple ciudadano que un príncipe a la hora de ganarse el favor del pueblo. Un príncipe, con su autoridad y liderazgo, puede crear un vínculo mucho más fuerte y duradero con la gente.
Claro, porque el príncipe tiene el poder de proteger al pueblo y satisfacer sus necesidades. Pero, ¿existe algún peligro en este tipo de principado civil? Sí, Maquiavelo advierte sobre las dificultades de transitar de un principado civil a un principado absoluto. Ah, sí. Si el príncipe ha gobernado a través de magistrados, la gente no estará acostumbrada a obedecerlo directamente, lo que puede generar problemas en momentos de crisis. Entiendo. La transición a un gobierno más autoritario requiere mucha cautela y estrategia para no perder el apoyo popular. Hasta ahora hemos visto cómo Maquiavelo analiza las distintas formas de adquirir y mantener el poder. Sí. Pero, ¿qué nos dice sobre las cualidades y acciones del propio príncipe? ¿Qué tipo de líder debe ser para tener éxitos? Ahí es donde Maquiavelo nos lleva al corazón de su pensamiento, a esa zona gris donde la moral tradicional choca con la cruda realidad del poder. Un tema que exploraremos en la segunda parte de nuestro Deep Dive. Retomemos nuestra inmersión en la mente de Maquiavelo. Habíamos dejado la conversación en un punto crucial: las cualidades del príncipe. Y aquí Maquiavelo nos presenta una disyuntiva que sigue generando debate hasta nuestros días. ¿Cuál? ¿Es mejor ser amado o temido? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Todos queremos ser queridos, pero a veces el miedo parece más efectivo para mantener el orden. ¿Qué nos dice Maquiavelo al respecto? Maquiavelo argumenta que si bien lo ideal sería ser amado y temido a la vez, es más seguro ser temido, Ya seguro. amado. Y la razón es simple. Simple. El amor depende de la voluntad de los demás, mientras que el miedo está bajo el control del príncipe. Me parece un poco cínico, ¿no? Reducir las relaciones de poder a una cuestión de control y miedo. ¿No crees que subestima el poder del afecto genuino y la lealtad? Es importante recordar que Maquiavelo escribe en un contexto histórico muy específico, en el que la violencia y la traición eran moneda corriente. Su objetivo no es dictar normas morales, sino analizar la realidad del poder tal como él la observaba. Y en ese contexto, el miedo, lamentablemente, era una herramienta mucho más efectiva que el amor para garantizar la estabilidad. Ah, ya veo. Ya. Entiendo. Sin embargo, Maquiavelo no se limita al miedo, ¿verdad? También habla de otras virtudes, o al menos de la apariencia de virtudes. ¿Cómo es eso? Para Maquiavelo, la imagen que proyecta el príncipe es fundamental. Debe parecer piadoso, fiel, humano, recto y religioso, aunque en la práctica a veces se vea obligado a actuar de manera contraria a estos principios. Es decir, que la virtud en sí misma no es tan importante como la percepción de virtud. Lo que importa es el efecto que la imagen del príncipe tenga en la gente. Sí. Me suena a manipulación. Podríamos verlo así. Maquiavelo nos presenta una visión pragmática, incluso cínica, del liderazgo. Para él, el fin justifica los medios. Y en el complejo juego del poder, a veces es necesario recurrir a la astucia, a la simulación e incluso el engaño para alcanzar los objetivos. Es una visión bastante polémica, sin duda. Nos está diciendo Maquiavelo que es mejor ser un gobernante tramposo. No exactamente. Maquiavelo no está promoviendo la deshonestidad como norma, sino que reconoce que a veces, para proteger el Estado y el poder, un príncipe puede verse obligado a no cumplir su palabra. Eso me hace pensar en la famosa frase: el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Podríamos decir que Maquiavelo nos invita a ser pragmáticos, incluso a costa de nuestros principios. Diría que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del liderazgo político, donde las decisiones no siempre son fáciles Pero... y a veces hay que elegir entre dos males. Y además del miedo, la imagen y la astucia, ¿qué otras cualidades debe cultivar un príncipe para evitar el odio y el desprecio de la gente? Porque al final incluso el gobernante más temido necesita un mínimo de apoyo popular para mantenerse en el poder, ¿no? Por supuesto. Maquiavelo nos advierte contra la volubilidad, la frivolidad, la cobardía y la indecisión. Un príncipe debe proyectar una imagen de fortaleza, seriedad y determinación. Ya. Debe ser respetado por su pueblo y temido por sus enemigos. Claro, porque la debilidad invita al desorden y a la rebelión. Un príncipe débil no puede inspirar confianza ni lealtad, y mucho menos miedo. Pero incluso un príncipe fuerte y respetado puede ser víctima de conspiraciones, ¿no? ¿Qué consejos nos da Maquiavelo para evitarlas? Maquiavelo recomienda al príncipe mantener al pueblo contento, ya que un pueblo satisfecho es menos propenso a apoyar a los conspiradores. Eso me parece lógico. Si la gente está contenta con su gobierno, ¿para qué querrían derrocarlo? Exactamente.
Pero incluso un príncipe querido por su pueblo puede ser víctima de conspiraciones si no es cuidadoso. Maquiavelo nos recuerda que los conspiradores siempre buscan el apoyo de aquellos que creen descontentos, por lo que es fundamental para el príncipe identificar a los posibles enemigos y tomar medidas para neutralizarlos. Es como un juego de ajedrez, donde el príncipe debe anticiparse a los movimientos de sus adversarios, tanto internos como externos. Exacto. Maquiavelo nos presenta el liderazgo como un ejercicio constante de estrategia, astucia y cálculo. ¿Y qué ejemplos históricos utiliza Maquiavelo para ilustrar estos conceptos? Porque sabemos que era un gran conocedor de la historia, ¿no? Por supuesto. Maquiavelo analiza las acciones de varios líderes históricos, como Severo, Antonino, Cómodo y Maximino, emperadores romanos que gobernaron con diferentes grados de crueldad y astucia. A través de estos ejemplos nos muestra las consecuencias de las decisiones de un príncipe, tanto para él mismo como para su estado. Es como si Maquiavelo nos estuviera dando una lección de historia aplicada al liderazgo. No se limita a describir los hechos, sino que los analiza para extraer enseñanzas útiles para los gobernantes del presente. Pero, ¿qué pasa con la suerte? ¿Qué papel juega la fortuna en el éxito o fracaso de un príncipe? Porque al final no todo depende de nuestras acciones, ¿verdad? Tienes razón. Maquiavelo también analiza el papel de la fortuna Así. y nos ofrece una visión bastante interesante. Para él, la fortuna es un factor importante en la vida de un príncipe, pero no es un destino inaludible. Nos está diciendo que la suerte no lo es todo, que no debemos resignarnos a lo que el destino nos depare. Exactamente. Maquiavelo utiliza la analogía de un río desbordado. Mm. La fortuna como el río puede ser impredecible y devastadora, Ujú. pero un príncipe prudente puede tomar medidas para mitigar sus efectos. Es una imagen muy poderosa. Es como si Maquiavelo nos dijera que la fortuna es como el clima. No podemos controlarla, pero sí podemos prepararnos para sus embates. Claro, y la mejor manera de prepararse para la fortuna, según Maquiavelo, es a través de la virtud, entendida como la capacidad de actuar con decisión, audacia y estrategia. Es decir, que la fortuna favorece a los audaces, aquellos que están preparados para aprovechar las oportunidades que se les presentan. Precisamente. Y Maquiavelo nos da un ejemplo fascinante de un líder que supo aprovechar la fortuna a su favor. El Papa Julio II. Julio César. Julio II era un hombre impetuoso que actuaba con decisión y sin miedo a tomar riesgos, y gracias a su audacia logró éxitos que no hubieran sido posibles con una actitud más cautelosa. Es un ejemplo que nos invita a reflexionar, porque a veces la mejor estrategia es la acción decidida, incluso si implica cierto grado de riesgo. Pero ¿qué pasa con los consejeros? Un príncipe no puede gobernar solo, ¿verdad? Claro que no. ¿Qué nos dice Maquiavelo sobre la elección de consejeros? Es una cuestión fundamental porque los malos consejeros pueden llevar a un príncipe a la ruina. Maquiavelo nos advierte sobre los peligros de los aduladores, que solo dicen lo que el príncipe quiere oír. Para evitar la adulación, recomienda al príncipe rodearse de hombres sabios e independientes, que no teman decirle la verdad, aunque ésta sea desagradable. Es decir, que el mejor consejero es aquel que es capaz de contradecir al príncipe, de ofrecerle una perspectiva crítica y objetiva. Exacto. Pero al final la decisión recae sobre el príncipe, ¿no? Sí, porque la sabiduría de un príncipe no se mide por la calidad de sus consejeros, sino por su capacidad de analizar la información que recibe y tomar decisiones independientes. Claro, porque un príncipe no puede delegar su responsabilidad en sus consejeros. Debe ser el artífice de su propio destino, como bien dice Maquiavelo. Pero más allá de análisis individual del príncipe, Maquiavelo también nos ofrece una mirada crítica al contexto histórico de su época, ¿no? Sí, recuerda que Maquiavelo vivió en una época convulsa, con Italia fragmentada y dominada por potencias extranjeras. Y él atribuye esta situación, en parte, a la falta de virtud de los líderes italianos. Es como si Maquiavelo viera en la historia de Italia un ejemplo de lo que puede suceder cuando los príncipes no siguen sus consejos, cuando se dejan llevar por la fortuna o por la debilidad. Exactamente. Y esta reflexión sobre la situación de Italia lleva a Maquiavelo a una conclusión apasionada, un llamado a la acción que resuena con fuerza incluso siglos después. Un llamado que exploraremos en detalle en la tercera parte de nuestro Deep Dive. Retomemos nuestra inmersión en El Príncipe. Quedaste en que Maquiavelo, a partir de su análisis de la Italia fragmentada de su época, llega a una conclusión que es un llamado a la acción. Ajá. Cuéntame más sobre esto. Claro que sí. Como decíamos, Maquiavelo no se limita a diagnosticar el problema, sino que propone una solución. Así. Un líder fuerte con la virtud y la fortuna necesarias para unir a los italianos, expulsar a los bárbaros, como él los llama, y devolverle a Italia su antigua gloria. Es interesante cómo Maquiavelo no solo escribe un tratado de política, sino que también plasma su anhelo por la libertad y la unidad de su patria.
¿A quién dirige ese llamado a la acción? ¿A algún rey o noble? Sorprendentemente no. Maquiavelo dirige su llamado a Lorenzo de Medici, un miembro de una familia poderosa, pero no de la realeza. Entonces Maquiavelo no cree que la legitimidad del poder reside únicamente en la sangre o la herencia. Exacto. Para él, la legitimidad se basa en la capacidad de un líder para responder a las necesidades de su tiempo. Y para la Italia de su época, la necesidad imperante era la unidad y la liberación. Tiene sentido. ¿Y qué cualidades debe tener este nuevo líder, según Maquiavelo? Debe ser un líder con coraje, audacia, capaz de inspirar a la gente y con gran habilidad militar. Maquiavelo describe con lujo de detalles el perfil del líder ideal para la nueva Italia. Es como si estuviera pintando el retrato del líder perfecto, de aquel que rompa con los moldes del pasado y esté a la altura del desafío histórico. Pero no se queda solo en la descripción, ¿verdad? También le ofrece un plan de acción. Así es. Maquiavelo propone aprovechar el descontento del pueblo italiano con la dominación extranjera, crear un ejército fuerte, disciplinado y actuar con decisión y rapidez. No se anda con rodeos. No solo sueña con una Italia unificada, sino que ofrece una guía para hacer realidad de ese sueño. Es fascinante cómo Maquiavelo no se limita a la teoría, sino que aterriza sus ideas en acciones concretas. En este llamado a la unificación, vemos la conexión entre todos los temas que hemos explorado en El Príncipe. Coincido contigo. Vemos la importancia de la virtud, la necesidad de comprender y manejar la fortuna, el rol crucial del ejército y del pueblo, y la astucia en la estrategia. Es como si Maquiavelo condensara en este llamado a la unificación de Italia la esencia de su pensamiento político. Pero lo que más me impacta es la convicción con la que lo expresa. No es un simple análisis frío, sino un llamado vibrante, Sí, lleno de esperanza. sin duda. Es un llamado que, aunque no fue escuchado en su tiempo, ha resonado a lo largo de la historia, inspirando a líderes y movimientos que han luchado por libertad y la unidad de sus pueblos. Y aunque el contexto histórico del Príncipe es muy diferente al nuestro, sus reflexiones sobre el poder, el liderazgo, la fortuna y la virtud siguen siendo relevantes en el siglo XXI. Totalmente. Maquiavelo nos obliga a confrontar las realidades del poder, a pensar estratégicamente, a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la moral y la política. Con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por El Príncipe. Ha sido un viaje fascinante por la mente de uno de los pensadores políticos más influyentes de la historia. Una obra que sin duda nos deja con muchas preguntas, pero también con la certeza de que la búsqueda del poder, la construcción de un Estado y la responsabilidad del liderazgo son temas que nos seguirán interpelando siempre. A ti que nos has acompañado en esta profunda inmersión, te invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas. ¿Cómo aplicar las ideas de Maquiavelo en el mundo actual? ¿Es posible conciliar el pragmatismo maquiavélico con la ética y la moral? Te dejamos con esa pregunta para que la explores, para que sigas profundizando en la mente de Maquiavelo y en las complejidades del poder. Hasta la próxima inmersión.